Las primeras luces de la mañana iluminaban las frías tierras de Madrid, mientras los otros trabajadores ya habían tomado el camino hacia los campos. Isidro todavía estaba en la iglesia. De rodillas, sobre el suelo de piedra, con las manos abiertas hacia el cielo, rezaba. Su cuerpo estaba cansado, sus manos llenas de grietas, su espalda dolorida por el duro trabajo del día anterior. Pero su alma estaba en paz, porque aquí, dentro de esta pequeña iglesia, estaba con Dios. Y lo sentía profundamente. La puerta chirrió. Otro trabajador entró, se santiguó apresuradamente y salió corriendo. No quería llegar tarde al campo. Ya solo quedaba Isidro en la iglesia. Era la 5:00 de la mañana y debería haber comenzado a trabajar en las tierras de su señor, Juan de Vargas. Pero su corazón le decía algo: todavía no. Aún no había terminado su asunto con Dios. La paz de Dios sea con vosotros, hermanos. Las Sagradas Escrituras dicen: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La historia que voy a contar hoy es exactamente eso. Es la historia de cómo un hombre puso a Dios por delante de todo y de cómo Dios lo recompensó con ángeles. La historia de San Isidro calentará vuestro corazón. Hará fluir vuestras lágrimas, y lo más importante, mostrará cómo una vida ordinaria puede transformarse en una santidad extraordinaria. Si hoy te sientes atrapado entre tu trabajo, tus responsabilidades y tu devoción a Dios, esta historia es para ti, porque Isidro vivió lo mismo. Pero él nunca se rindió. Madrid, España. Alrededor del año 1070, la ciudad era pequeña, la situación de la gente no era buena, pero eran creyentes. Era una comunidad cristiana que vivía a la sombra del Emirato musulmán de Al-Ándalus. Se les conocía como mozárabes. Eran cristianos que vivían bajo el dominio musulmán. Los musulmanes no perseguían a los cristianos y les permitían vivir libremente. Pero aún así, los días eran difíciles, cada día era una prueba. Porque intentaban vivir su fe entre la pobreza y el hambre. Isidro llegó a este mundo como hijo de una familia pobre. Su madre y su padre eran personas piadosas, pero no tenían nada materialmente. Vivían en una pequeña choza, trabajaban cada día solo por un pan. Isidro recibió su nombre del gran erudito San Isidoro de Sevilla. Quizás esperaban que algún día su hijo fuera un erudito así. Pero Dios tenía otros planes para el pequeño Isidro. Su infancia estuvo llena de dolor. Sus padres no podían alimentarlo, no había suficiente comida. No había suficiente ropa, no había suficiente de nada. Cuando tenía 8 años, su familia tuvo que tomar una decisión difícil. Lo enviarían como sirviente con un rico terrateniente llamado Juan de Vargas. El pequeño Isidro lloró, no quería separarse de su familia. Pero no había opción: o moriría de hambre o trabajaría como esclavo. Su madre lo abrazó por última vez, las lágrimas se deslizaban de sus ojos. «Hijo mío», dijo temblando. «Vayas donde vayas, no olvides a Dios. Él siempre estará contigo, reza cada mañana. Da gracias cada noche, y sabe que siempre te amamos». Isidro, de 8 años, llegó a la mansión de Juan de Vargas con un pequeño fardo. Era un lugar magnífico. Muros de piedra, grandes puertas, campos inmensos. El niño pequeño tuvo miedo al ver esto. Este lugar era muy grande, y él era muy pequeño. Su señor, Juan de Vargas, era un hombre duro, un noble rico. Tenía tierras, tenía bienes, tenía poder. Trataba a sus trabajadores con dureza. Porque solo eran seres vivos que ganaban dinero y servían. Le explicaron su tarea a Isidro: araría los campos. Sembraría semillas, cosecharía. Alimentaría a los animales, trabajaría 12 horas al día. A veces más, no objetaría. No se quejaría, solo trabajaría. Porque no tenía oportunidad de objetar. Los primeros días fueron como un infierno. Sus manos sangraban, su espalda dolía. Sus pies se hinchaban. Por las noches estaba tan cansado que ni siquiera entendía dónde dormía. Pero cuando llegaba la mañana, antes de que saliera el sol, sucedía algo. Sentía un impulso en su interior. Una llamada. Dios lo llamaba. Se levantaba en silencio, los otros trabajadores dormían. Salía fuera, el aire frío golpeaba su rostro.
Pero no le importaba, caminaba hacia la pequeña iglesia del pueblo. La puerta estaba cerrada, pero afuera también servía. Se arrodillaba, en los escalones de piedra. En el frío, en la oscuridad. Y comenzaba a hablar con Dios, no en voz alta. Desde dentro, desde el corazón. Dios mío, decía para sus adentros. Hoy es un nuevo día. Dame fuerza, dame paciencia. Dame amor, porque yo soy débil. Y tú eres fuerte, sentía un calor. No físico, espiritual. Como si alguien lo abrazara, como si Dios lo tocara. En ese momento lo entendió, nunca estaba solo. Dios siempre estaba a su lado, cada mañana, cada mediodía, cada noche. Siempre estaba allí, las misas de la mañana se volvieron sagradas para él. Iba a la iglesia todos los días, sin falta, a veces nevaba. A veces lloviznaba, a veces soplaba tormenta. Pero Isidro no se detenía, porque esto no era solo un hábito. Era una necesidad, no podía comenzar un día sin Dios. Pero esto causó un problema, porque llegaba tarde al trabajo por pasar tiempo en la iglesia cada mañana. Mientras los otros trabajadores estaban al frente de los campos al amanecer, él todavía estaba rezando, cuando el sol subía, finalmente comenzaba a trabajar. Esto provocó quejas entre los trabajadores, los otros trabajadores se enfadaban con él. Nosotros sudamos aquí, decían entre ellos. Él está sentado cómodamente en la iglesia. No es justo, debemos quejarnos al Señor. Y finalmente se quejaron, una tarde, después de un día agotador, uno de los trabajadores fue a ver a Juan de Vargas. Señor, dijo con respeto pero con mala intención en el fondo. Tengo una queja. Dime, dijo de Vargas. Isidro siempre llega tarde al trabajo. Cada mañana, mientras nosotros trabajamos en el campo, él está en la iglesia, no es justo. Él trabaja menos pero recibe el mismo salario, de Vargas frunció el ceño. Esta era una acusación seria, si un trabajador actuaba con pereza, afectaría a los demás. Tenía que investigar de inmediato, a la mañana siguiente, de Vargas salió de su casa antes del amanecer. Caminó hacia los campos, los otros trabajadores ya habían comenzado a trabajar. Habían atado los arados a sus bueyes, habían comenzado a arar la tierra. Pero la herramienta agrícola de Isidro estaba vacía, no había venido al campo. De Vargas se enfureció. Así que es verdad, dijo para sus adentros. Este hombre realmente no viene al trabajo por las mañanas, lo despediré. Justo en ese momento apareció una figura a lo lejos, Isidro venía. No corría, caminaba con pasos tranquilos. Había paz en su rostro, como si fuera la persona más feliz del mundo. De Vargas caminó hacia él, con ira. Estaba a punto de gritar, ¿dónde estás? Pero justo en ese momento vio algo extraño. Había movimiento en el campo de Isidro, los arados se movían. Estaban arando la tierra, pero ¿quién araba? Isidro no estaba aquí, ¿quién estaba al frente del campo? De Vargas entornó los ojos, avanzó para mirar más de cerca. Y en ese momento se le cortó la respiración por lo que vio, allí, en el campo de Isidro, había dos figuras brillantes. No eran humanos, no podían ser humanos. Porque irradiaban luz, vestían ropas blancas. Tenían alas, eran ángeles. Dos ángeles, aferrados cada uno a un arado, labraban la tierra en perfecto orden, bueyes blancos los seguían. Todo estaba en perfecta armonía, de Vargas se quedó helado. Su corazón latía con fuerza, no podía creer lo que veían sus ojos. ¿Era esto real, o estaba imaginando cosas? Se frotó los ojos, miró de nuevo. Los ángeles todavía estaban allí, estaban trabajando. Estaban haciendo el trabajo de Isidro, Isidro se acercó. Vio a su señor, inclinó la cabeza. Señor, dijo con voz tranquila. Siento haber llegado tarde. Pero no se preocupe, mi trabajo se está haciendo. De Vargas lo miró, estaba en shock. No podía encontrar palabras, finalmente pudo hablar. Tú, dijo temblando. Tú vas a la iglesia cada mañana. Sí, señor, dijo Isidro.
Paso tiempo con Dios cada mañana. Y de Vargas entendió, este hombre no era alguien común. Este hombre era un siervo elegido de Dios, Dios lo amaba tanto que enviaba a sus ángeles para ayudarlo. Desde ese día, de Vargas miró a Isidro de manera diferente, ya no lo veía como un trabajador. Lo veía como un santo, y nunca se enojó con él por las oraciones de la mañana. Porque había visto que el trabajo que hacían los ángeles equivalía al de 3 trabajadores. ¿Alguna vez has renunciado a algo por Dios? Isidro renunció a dormir más cada día, renunció a la comodidad. Y Dios le envió ángeles, esto es la fe. Esto es confiar en Dios. Pasaron los años. Isidro creció, ahora era un hombre joven. Y conoció a una joven en la iglesia, su nombre era María Torribia. Ella también venía de una familia pobre, ella también rezaba cada mañana. Ella también amaba a Dios más que a nada. En su primer contacto visual sintieron algo. Había algo en el plan de Dios, esto no era una coincidencia. Era un encuentro. Isidro se acercó a ella con timidez. Soy Isidro, dijo. La veo aquí cada mañana. María sonrió. Yo también a usted, dijo. Usted es alguien muy devoto. Solo amo a Dios, dijo Isidro con humildad. Yo también, dijo María. Quizás Dios nos reunió por eso. Y así fue, poco tiempo después se casaron. Con una ceremonia modesta, en una pequeña iglesia. Solo hubo unos pocos testigos, pero Dios estaba allí. Los bendijo, los unió. Su matrimonio fue una unión sagrada, no solo una unión de cuerpos, sino una unión de almas. Cada mañana rezaban juntos, cada noche daban gracias juntos. Su casa era pequeña, pobre, pero llena de amor. Dios les dio un hijo. Un bebé pequeño y hermoso. Cuando Isidro lo tomó en brazos por primera vez, lloró. Dios mío, dijo para sus adentros. Esto es un milagro. Me has dado una familia, pero la felicidad duró poco. Un año después el bebé enfermó, su fiebre subió. Comenzó a toser, llamaron al médico pero no hubo nada que hacer. En aquel entonces la medicina era primitiva, el médico que vino no pudo hacer nada. Una noche el bebé estaba muy mal, tenía dificultades para respirar. María lo sostenía en sus brazos, lloraba, Isidro estaba de rodillas, rezaba. Dios mío, dijo en voz alta. Por favor. Salva a mi hijo, es inocente. No tiene pecados, por favor, no nos lo quites. Pero Dios tenía otros planes. Esa noche, al amanecer, el bebé dio su último suspiro. En los brazos de María, en paz. Sin sufrir, María gritó. Isidro la abrazó, lloraron juntos. Sus corazones se habían hecho pedazos, sus mundos se habían derrumbado. Lloraron durante días, guardaron luto durante semanas. Pero luego entendieron algo, Dios tenía una razón. Quizás su hijo estaba en el cielo, quizás ya no sufría. Quizás Dios lo había llevado entre los ángeles. Desde ese día, Isidro y María tomaron una decisión. No tendrían más hijos, vivirían una vida casta. Usarían todas sus energías para servir a Dios. Isidro y María se convirtieron en personas completamente diferentes después de la pérdida de su hijo. El dolor no los rompió, al contrario, los fortaleció. Los acercó aún más a Dios, ya no vivían solo para ellos mismos. Vivían para los demás. Cada mañana Isidro iba de nuevo a la iglesia. Pero ahora sus oraciones eran diferentes, no rezaba solo por él mismo. Rezaba por su hijo, creía que jugaba con los ángeles en el cielo. Y sabía que un día se reunirían de nuevo. Dios mío, te he confiado a mi hijo, él ahora está contigo. Protégelo y ámalo, un día reúnenos de nuevo, decía cada mañana. Y cada vez sentía una paz en su interior. Dios le respondía. No con palabras, con sentimientos. Sabía que su hijo estaba bien, sabía que no sufría. Podía sentir que era feliz, tampoco olvidaba rezar mientras trabajaba en los campos. Mientras araba, sus labios se movían, mientras sembraba semillas, rezaba el rosario por dentro. Mientras cosechaba, daba gracias, estaba con Dios en cada momento.
Lo sentía en cada respiración, los otros trabajadores se daban cuenta de esto. Este hombre es diferente, decían. Nunca se queja. Nunca refunfuña, nunca se enoja. Solo sonríe y trabaja. Un día, un trabajador en el campo le preguntó a Isidro: ¿cómo puedes ser tan feliz? Todos nosotros somos infelices. Estamos cansados, estamos enojados. Pero tú siempre estás en paz. Isidro lo miró. Sonrió. Porque no estoy solo, dijo. Dios está conmigo en cada momento, por eso no tengo miedo ni preocupación. Solo hay paz. El joven no entendió lo que decía al principio. Pero se había sembrado una semilla en su interior, quizás un día él también encontraría a Dios. María vivía una revolución silenciosa en casa, cada día preparaba una olla de sopa en su cocina. Una olla grande, hervía constantemente sobre el fuego. Porque lo sabía, Isidro vendría a casa con invitados cada noche. A veces traía a una persona, a veces a 5 personas. A veces a 10 personas, siempre gente hambrienta. Siempre gente pobre, siempre gente desesperada. Y María nunca los rechazó, los recibió a todos con amor. Una noche, cuando Isidro llegó a casa, tenía exactamente a 12 personas con él, todos eran mendigos. Ropas hechas jirones, caras embarradas. Ojos hambrientos, no habían comido en días. María miró la olla, había sopa dentro, pero era poca. Quizás alcanzaría para 3 personas, nunca alcanzaría para 12 personas. Se preocupó. Isidro, le dijo a su esposo. Has traído demasiada gente, no hay suficiente comida. ¿Qué haremos? Isidro se acercó a ella. Puso su mano en su hombro. María, dijo suavemente. Confía en Dios, ¿acaso nos ha dejado alguna vez con hambre hasta hoy? Hoy tampoco nos dejará, no pierdas la fe. María dudó, pero miró la fe en los ojos de su esposo. Estaba tan seguro, confiaba tanto. Está bien, dijo, tomó la olla. Le dio sopa al primer invitado, un cucharón grande y lleno. Luego le dio al segundo, de nuevo un cucharón grande. Luego al tercero, miró la olla. La sopa todavía estaba llena, no disminuía. Se sorprendió, le dio al cuarto. Le dio al quinto, le dio al sexto. Cada vez que sumergía el cucharón, la olla estaba llena, era como si nunca disminuyera. Como si se llenara constantemente, sirvió a las 12 personas. Les dio a todos en abundancia, incluso les dio una segunda porción a algunos. Y al final, cuando miró la olla, todavía estaba medio llena. ¿Cómo podía ser esto? Matemáticamente era imposible, pero era real. Los invitados comieron con gusto, se saciaron. Sus corazones se calentaron, hacía mucho tiempo que no se sentían tan llenos. Al irse besaron la mano de María, abrazaron a Isidro. Que Dios los bendiga, dijeron. Ustedes son ángeles. Cuando se cerró la puerta, María lloró, pero eran lágrimas de alegría. Dios mío, realmente estás con nosotros, esto fue un milagro. Isidro la abrazó. Sí, dijo. Un milagro, pero esto es solo el comienzo. Dios hará más por nosotros, y tenía razón. Este milagro se repitió a menudo, a veces se multiplicaban los panes. A veces se multiplicaba el aceite, a veces se multiplicaba el vino. Cada vez que Isidro traía gente hambrienta a casa, la comida siempre alcanzaba, Dios proveía. Proveía milagrosamente, porque Isidro y María no vivían solo para ellos mismos. Vivían para los necesitados, vivían para Dios. Y Dios nunca los dejó a mitad del camino. Un día de invierno estaba nevando. El clima estaba helado, Isidro iba al molino para moler trigo. Un saco de trigo estaba en su espalda, era muy pesado, pero aún así lo cargaba. Porque este trigo era el pan de su familia, este trigo significaba vida para ellos. Mientras caminaba por el camino nevado vio una bandada de pájaros, eran palomas. Se habían reunido en el suelo, picoteaban la tierra congelada. Buscaban comida pero no la encontraban, la nieve lo había cubierto todo.
Había ocultado cada semilla, había matado cada insecto. Las pobres aves se habían quedado hambrientas, temblaban de frío. Estaban a punto de morir, Isidro se detuvo. Los miró largamente, le dolió el corazón. Sintió pena. ¿Qué habían hecho estas pobres criaturas? Eran inocentes y sin culpa, solo intentaban sobrevivir. Criaturas de Dios, dijo para sus adentros. Ellos también son mis hermanos. Es mi deber alimentarlos. Bajó su saco al suelo. Desató la cuerda, abrió la boca. Y derramó exactamente la mitad del trigo en el suelo para los pájaros que morían de hambre. Los pájaros primero se asustaron. Iban a huir, pero luego vieron el trigo. Y se abalanzaron, picotearon y comieron. Otro trabajador que caminaba a su lado vio esto, quedó en shock. Se horrorizó. ¿Qué estás haciendo?, gritó. Te has vuelto loco, este trigo es muy importante para nosotros. Esto es dinero, se lo estás dando a los pájaros. Isidro lo miró, con un rostro tranquilo. Ellos también tienen hambre, dijo. Ellos también son criaturas de Dios. Tienen derecho a comer. El hombre sacudió la cabeza. Increíble, dijo sarcásticamente. Cuando tu señor escuche esto te despedirá. ¿Qué vas a hacer con medio saco de trigo? Tu familia no tendrá ni pan para comer. Dios proveerá, dijo Isidro con calma. Él siempre provee. El hombre se rió. Loco, dijo. Completamente loco, y se alejó de su lado. Pero a Isidro no le importó, volvió a cargar su saco a la espalda. Sí, era más ligero, sí, la mitad se había ido. Pero su interior estaba en paz porque había hecho lo correcto, Dios estaba complacido con él por lo que había hecho. Cuando llegó al molino dejó su saco ante el molinero abrió el saco. El saco estaba completo, tal como debía estar, no faltaba ni lo más mínimo. Se sorprendió mucho, porque alguien le había dicho que Isidro había derramado la mitad del trigo para los pájaros. Esto, dijo con asombro. Esto es un saco lleno. Un saco completo, punto. Sí, dijo Isidro. Pero en el camino alguien me dijo que habías dado la mitad del trigo a los pájaros, ¿es eso cierto? Es cierto, dijo Isidro. Entonces, ¿cómo puede estar completo?, dijo el molinero con duda. Dios lo multiplicó, dijo Isidro simplemente. Yo compartí. Él multiplicó. El molinero miró el rostro de Isidro. Pensó que mentía, pero vio algo en sus ojos. Vio pureza y honestidad. Milagro, dijo en voz baja. Esto es un milagro, Dios duplicó lo que tú diste. Isidro cayó de rodillas, allí. En medio del molino, con las manos abiertas al cielo. Dio las gracias, comprendió una vez más lo bueno que era Dios. Había alimentado a los pájaros, pero Dios no lo había dejado con hambre. La noticia se extendió. La gente empezó a hablar, oyeron los milagros de Isidro. Algunos creyeron, otros no creyeron. Pero la verdad no cambió, los milagros sucedían. Un día de verano Isidro trabajaba en el campo, era mediodía. El sol estaba en lo alto, hacía un calor abrasador. Mucho calor, sudaba. Tenía la garganta seca. Su señor, Juan de Vargas, también vino a los campos. Él también había salido a controlar, él también estaba agobiado por el calor. Había sudado y tenía mucha sed. Isidro, dijo con voz cansada. Hay agua, muero de sed. Isidro miró a su alrededor, no había nada. El pozo más cercano estaba a kilómetros de distancia, ir y volver al pueblo tomaría horas. Pero su señor necesitaba agua ahora, no podía esperar. Dios mío, dijo para sus adentros. ¿Qué debo hacer? Mi señor está sufriendo, por favor, muéstrame el camino. Y sintió un impulso, una llamada que venía de su interior. Se sentía atraído hacia una dirección, hacia la tierra seca. Hacia donde no había nada. Señor, dijo. Venga aquí, de Vargas lo miró con duda. Pero lo siguió. Isidro llegó a un espacio vacío. Solo había tierra seca, grietas. Piedras, no había verdor.
No había humedad, tomó la vara que tenía en la mano. La levantó en el aire, y golpeó la tierra. Una vez, con fuerza. La tierra esparció polvo, golpeó de nuevo. 2 veces, 3 veces. 4 veces, de Vargas esperaba con curiosidad. ¿Qué hacía este hombre? ¿Por qué golpeaba la tierra seca? Y luego ocurrió el milagro, la tierra se agrietó. Se formó una grieta profunda, y de esa grieta brotó algo. Agua clara y fría, había encontrado un manantial en la tierra seca. De Vargas no podía creerlo, se quedó helado ante lo que veía. Pero lo que veía era real, el agua fluía. Fluía cada vez con más fuerza, cayó de rodillas. Sumergió sus manos en el agua, bebió. Tú, dijo temblando. Tú eres realmente un santo. Dios está contigo, siempre está contigo. Isidro inclinó la cabeza. Solo soy un siervo de Dios, dijo con humildad. El milagro lo hizo él, yo solo soy sus manos. Ese manantial, aunque pasen los siglos, hoy todavía fluye, se conoce como la Fuente de San Isidro. En Madrid, miles de personas van allí cada año. Beben el agua, encuentran sanación. Recuerdan el milagro de Isidro, los años pasaban implacables. Isidro envejecía, su cabello se había vuelto completamente blanco. Su rostro se había llenado de profundas arrugas, su espalda se había encorvado hacia adelante. Sus manos se habían cubierto de callos, pero su alma todavía era joven. Todavía estaba viva, todavía estaba llena de Dios. Cada mañana seguía yendo a la iglesia, ahora caminaba más despacio. Ahora tenía que detenerse más a menudo, pero nunca se rendía. Porque esos encuentros matutinos con Dios eran su vida. En el mes de mayo del año 1130, Isidro enfermó. Su fiebre subió, empezó a toser. Se debilitó, ya no podía ir al campo. Ya ni siquiera podía ir a la iglesia, solo yacía en la cama. María estaba sentada a su cabecera, sostenía su mano. Ponía un paño húmedo en su frente, lloraba. No temas, dijo Isidro con voz débil. No muero. Solo voy a casa, a mi verdadero hogar. Pero yo no quiero perderte, dijo María sollozando. Tú eres mi todo. No me perderás, dijo Isidro. Nos encontraremos en el cielo. Muy pronto, tú también vendrás. Y estaremos junto a nuestro hijo, juntos para siempre. María apoyó la cabeza en su pecho, lloró. Pero también tenía una esperanza en su interior, sí. Un día volverían a encontrarse. La noche del 14 de mayo Isidro empeoró mucho. Tenía muchas dificultades para respirar, su conciencia iba y venía. Un sacerdote vino para dar los últimos ritos, confesó sus pecados. Los pecados de Isidro eran muy pocos, porque él siempre había vivido limpio. Siempre había vivido honestamente, le dio la comunión. Por última vez, Isidro recibió el cuerpo de Jesús. Tocó sus labios, entró en él. Fue la última unión, lo ungió con los santos óleos. En la frente, en las manos. En los pies, se preparó para el viaje. En la mañana del 15 de mayo, antes de que despuntara el alba, Isidro abrió los ojos, veía algo. Los demás no lo veían, pero él sí, luz. Luz dorada brillante, y dentro de la luz, los ángeles que le habían ayudado en el campo durante años. Vienen, dijo débilmente. Vienen a llevarme. María lloró, pero Isidro sonrió. Estaba feliz, no tenía miedo. Estaba en paz, detrás de ellos vio otra figura. Más brillante, más hermosa. Era Jesús, en sus brazos había un niño pequeño. Su hijo, su propio hijo. Ahora crecido, ahora convertido en ángel. Papá, dijo su hijo. Te estábamos esperando. Vamos, ven, ya estás en casa. Isidro dio su último suspiro sonriendo, su alma abandonó su cuerpo. Los ángeles lo llevaron arriba, a la presencia de Dios. María le besó la frente y se despidió, pero lo sabía. Esto no era un adiós, era solo una separación temporal. Muy pronto volverían a encontrarse, su funeral fue multitudinario.
Vino todo Madrid, cientos de personas. Miles de personas, ricos, pobres, granjeros, nobles vinieron. Todos vinieron por Isidro, porque Isidro había amado a todos. No había distinguido a nadie, había tratado a todos por igual. El rico y el pobre eran lo mismo para él. En 1619 el Papa Pablo V lo beatificó. En 1622 el Papa Gregorio XV lo canonizó, ya era San Isidro. El patrón de los agricultores, el patrón de Madrid. El santo de la gente sencilla de todo el mundo, María también lo siguió. Después de la muerte de su esposo se convirtió en una ermitaña, se retiró a las montañas. Vivió en una cueva, rezó. Ayunó, se dedicó a Dios. Murió en 1175, ella también fue beatificada. Se la conoce como Santa María de la Cabeza. Hoy en Madrid se celebra un gran festival cada año el 15 de mayo. El Festival de San Isidro, la celebración más grande de la ciudad. Vienen miles de personas, desfilan por las calles. Se bendicen los campos, se bendicen los animales. La gente reza, canta canciones. Baila, la estatua de San Isidro está en todas partes. En la iglesia, en las plazas. En los parques, está en el campo. Con una hoz en la mano, un ángel a su lado. Bueyes blancos, recuerda su milagro. Recuerda que un hombre ordinario se convirtió en un santo extraordinario. Isidro permaneció fiel 60 años. A un señor, a una esposa. A un Dios, nunca se rindió. Nunca se quejó, y al final fue llevado al cielo. San Isidro, ruega por nosotros, danos fe como la tuya. Danos lealtad como la tuya, danos generosidad como la tuya. Muéstranos que los trabajos ordinarios pueden ser sagrados, muéstranos que Dios envía a sus ángeles a los fieles. Y tú, hoy, ¿qué puedes hacer? Quizás puedas levantarte un poco más temprano por las mañanas y rezar. Quizás puedas ser más honesto en tu trabajo, quizás puedas ayudar a quien lo necesita. Quizás puedas cuidar mejor a los animales, porque Isidro mostró que los milagros todavía ocurren. Dios todavía trabaja, solo busca siervos fieles. Tú también puedes ser un siervo fiel de Dios. Amén.